Dios es el centro de todas las cosas. Él desea y ha planeado que todos los pueblos del mundo lo conozcan y lo adoren por medio de Jesucristo. La Convención Bautista de Panamá te invita a ser partícipe de la Semana de Promisiones en Panamá y el mundo, perfectos en uno. Durante esta semana, unámonos a los Ripken para viajar hacia la profundidad de la iglesia perseguida, preguntando: ¿vale la pena seguir a Jesús? ¿Cómo sobrevive la fe? Aún cómo florece en aquellos lugares donde la oscuridad del pecado y la desesperación se obstinan por derrotar la vida. Veamos la primera parte del documental La locura de Dios. Nip Ripken, Antiguo Testamento. ای خداوند، در این شب طولانی از خانواده من محافظت کن. اگر از وادی مرگ هم بگذرم نخواهم ترسید، چون میدانم تو با من هستی. و سلامتی و امنیت تو بر این خانه باشد. آمین. منافقه څه دي؟ ته دا منافقت دا کارونه نه پرېږدې، ډېره ونیسئ.
A menudo contrasto el hecho de que mi esposa creció como hija de un pastor y yo como un niño pagano. Y ella, desde una edad temprana, sabía quién es Jesús y podía cantar los cantos y citar las escrituras. Cuando ella tenía 6 años de edad, sabía que quería ser misionera en el extranjero. Pero yo venía de una familia en la que cuando papá y mamá tenían 7 niños, pasaban a dejarnos a la escuela dominical y a la iglesia para poder tener un par de horas libres. Las estadísticas del área rural de Kentucky, donde yo crecí, mostraban en la década de 1950 que el condado donde vivía era un 110% bautista. Y para cuando llegué a la universidad, todos me preguntaban, ¿qué vas a estudiar? Y les decía que iba a predicar y ser un pastor. Ni siquiera había leído la Biblia. Lo único que sabía del libro era que es el libro de Dios y que hay que hacer lo que Dios dice. Cuando llegué a Mateo 28, ese era un punto muy emocionante para mí, porque decía, id a todo el mundo. Y yo pensé, qué lindo sería eso. Me puedo escapar de las colinas y los valles de Kentucky. Pero no tenía ni idea de cómo se lleva a cabo eso. Y Dios sabía que yo necesitaba tanta ayuda que no estaba recibiendo de mis profesores y no la estaba recibiendo de mis libros de bosquejos de sermones. En mi segundo año de universidad, Dios me envió a Ruth. Le pedí que se casara conmigo y por alguna razón descabellada, aún no entendida ni por Dios ni por el hombre, ella me dijo que sí. Si sus padres hubieran podido, creo que habrían puesto un póster de Se Busca en el correo. Muerto o posiblemente vivo. Como siempre, mi mamá lo sabía todo. Ella sabía lo que estaba pasando. Nick dijo, papá, nos queremos casar. Y mi papá me volteó a ver a mí, ni siquiera volteó a ver a Nick y me dijo, Ruth, ¿qué de tu llamado a misiones? Así que confirmé, le dije, papá, para allá es donde vamos Nick y yo. Y dijo, tienen mi bendición. Yo sentí que ese fue uno de los momentos más espirituales y más lindos para ser bendecidos, porque nuestro llamado era similar. Hice mis prácticas de enseñanza ese semestre, planeé mi boda, gradué de la universidad, nos casamos y servíamos en una pequeña iglesia donde comenzamos a aprender a vivir juntos, pero también a cómo pastorear juntos. Pastoreamos un par de iglesias pequeñas y entramos al sueño americano, donde teníamos una buena casa y tuvimos a nuestro segundo hijo. Nuestra casa estaba al lado de la iglesia, así que había gente que tocaba la puerta a las 6 de la mañana preguntando, Pastor, ¿quiere tomates? Esa gente nos ayudó a crecer y nos permitieron cometer muchos errores, pero la pasamos muy bien y fue una gran experiencia al comenzar nuestra vida juntos. En mi iglesia tuvimos un obrero que vino de Bangladesh y que es bien conocido en Kentucky para un fin de semana misionero, y yo, sentado al frente de la iglesia como el pastor, cuando se dio la invitación después de que habló el misionero, simplemente dije, Dios, ¿por qué he pospuesto esto? Fue un poco extraño para la iglesia ver a su pastor pasar al frente al altar, pero en el momento que llegué al altar, allí venía Ruth por el otro pasillo de la iglesia, con nuestro niño en sus brazos y con lágrimas, por supuesto, rodando por sus mejillas, y me ve y me dice, es tiempo, este es el momento para ir. El 1 de enero de 1984 nos bajamos del avión en Malawi. Entramos a nuestro apartamento. Por supuesto, un par de focos no funcionaban y naturalmente, Nick extendió su mano para quitar el foco.
Bueno, eran focos que no se tuercen para quitar y nuestra experiencia fue romper el foco. El refrigerador no funcionaba y no sabíamos qué hacer, pero a la mañana siguiente nos levantamos para comenzar la escuela de idiomas. Todo era una aventura. Era tan emocionante. Después de que aprendimos nuestro primer idioma, nos movieron a las montañas de Malawi. Y mientras comenzábamos con un segundo idioma, manejábamos montaña abajo e íbamos a la costa, al lago Malawi. El lago Malawi tenía olas tan grandes como las olas del mar y los niños corrían y surfeaban con sus propios cuerpos mientras se juntaban grupos grandes de gentes. ¿Y qué haces con eso? Haces lo mismo que en Kentucky, lo que sabes hacer, y relatas la historia de Dios. Comienzas con Génesis y le mezclas tu propia historia. Y empiezas a hablar de Jesús, como a la 1 de la mañana y nadie se ha movido y llegas a la crucifixión. Y la gente está llorando. Tú sabes, medianoche, 1 de la mañana. Y llegas a la resurrección y es como si ellos mismos hubieran participado en remover la piedra. Y como a las 2 de la mañana, terminas y te vas a tu choza y caes exhausto en la cama y vas al desayuno a la mañana siguiente y los ancianos vienen y te dicen: hemos decidido todos que vamos a seguir a Jesús. 500, 600 personas. Compartíamos de Cristo donde fuera que estuviéramos y veíamos a personas verdaderamente creer. Era un sueño hecho realidad. Estar en Malawi, yo pensé, aquí es donde quiero pasar el resto de mi vida. Gracias, Dios, por traernos aquí. En 1985, en un periodo como de 4 meses, Ruth y yo tuvimos malaria como 10 veces. A los niños les dio al menos como 5 veces. Nos dio tan duro que no nos podíamos mejorar. Y en una ocasión, la fiebre me subió tanto que Ruth fue por un doctor irlandés católico. Él entró y me dice: Nick, ¿quieres ver a Jesús? Yo pensé, esta es una pregunta capciosa, pero sé la respuesta correcta y le dije, por supuesto que quiero ver a Jesús. Y él me contestó, si no te vas de este país, te toca verlo pronto. Recuerdo estar sentada a la mesa en la cocina cuando el doctor nos dijo, saben que se tienen que ir. Y nuestros líderes dijeron, ellos vinieron y se sentaron frente a nosotros y dijeron, servir a Dios no es un asunto de ubicación, es un asunto de obediencia. Ahí mismo clamé a Dios y le dije, ¿por qué me trajiste aquí y me dejaste que me enamorara de este lugar? No importaba que nos estuviéramos muriendo de malaria, estábamos viendo a las personas venir a Cristo, así que no hacía sentido. Dios tuvo que recordarnos que era Él el que decidía dónde estaba el fruto. Solo teníamos que ser obedientes, así que empacamos. Recuerdo que tuvimos que volar en un avioncito a donde fuimos en Sudáfrica, una de las patrias africanas. No podemos quedarnos tranquilos. Las personas desamparadas hoy más que nunca necesitan de cristianos que aprendan a hacer el bien y así ser parte de la vida transformada, restaurada y cimentadas en y por Cristo Jesús. ¿Estás dispuesto a pensar menos en ti mismo y hacer algo por otros? Oremos por un pueblo no alcanzado, Jirel de Nepal, para que Dios continúe fructificando el trabajo entre los Jirel y por una iglesia autóctona fuerte. Por el trabajo que realiza Margarita y su familia en el sudeste asiático. Que Dios los guarde y fortalezca en el trabajo que realiza. Por cada nuevo creyente en esta región del planeta, que puedan ser ejemplo vivo a las personas que no conocen a Jesús. Perfectos en uno, un Señor, una fe, un bautismo.